días, gracias. Vamos a ofrecerle a Dios la jornada. Hoy continuamos con el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, un texto muy ligado a la situación de la pandemia. En la tarde hablaremos sobre Jesús que camina sobre las aguas. Ahorita quisiera enfocarme hacia pues, la indicación que habla de Jesús que sube al monte a orar. Haremos la referencia a esto, el Señor Jesús en oración, en relación estrecha para con el Padre. Vamos a ofrecer a Dios nuestro momento y nuestra jornada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por el descanso nocturno. Gracias por reparar nuestras fuerzas, por ofrecernos una oportunidad de servir, de ser útiles. Gracias porque hemos iniciado ya nuestra jornada. Gracias porque podemos contribuir contigo. Gracias porque podemos hacer el bien a los demás. Bien, el título es Jesús sube al monte a orar, porque así lo refiere el Evangelio. Veremos cómo el hecho de subir al monte refiere un momento de espiritualidad. Recordar que el Señor sube al monte en Tabor para encontrarse con el Padre. Moisés había subido al monte para descender con las tablas de la ley. El subir al monte en el Evangelio de San Mateo, que es el día de hoy, nos muestra sobre todo escenas le llamamos de la epifanía, o sea, de la teofanía, de la manifestación de Dios. Esto se manifiesta sobre todo en estas subidas al monte. Recordemos que en el capítulo 5 de San Mateo nos refiere que sube al monte también para enseñar. Cuando nos dio el sermón de la montaña, dentro de lo que más conocemos es las bienaventuranzas. Hoy refiere que el Señor sube al monte, y subir al monte es un momento de contacto con aquel que nos trasciende, que está más allá del ras de la vida cotidiana. Y sí refiere el Evangelio que sube a orar. Recordemos también que en los momentos más importantes el Señor se retira a orar. El Monte de los Olivos se retira a orar ya cuando viene el momento decisivo. Sube al monte a orar cuando va a elegir a los apóstoles. Y así va subiendo al monte, va teniendo ese momento especial de oración. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué ha dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado, te decía, el tema de la oración. El tema del Señor Jesús
en esa vinculación para con el Padre. Yo quisiera referir que Jesús es Dios, pero sobre todo en las cartas de Timoteo, en primera de Timoteo se habla de aquel que intercede por nosotros. Y quisiera, bueno, referir que Jesús es el que intercede y por qué intercede, pero también Jesús es el que nos concede todo. ¿Y por qué nos concede todo? Adelante, sé que la siguiente apreciación o afirmación te puede parecer provocadora. Y puedo decir que Cristo no es el intercesor. Y mi afirmación es la que tú y yo hacemos en el credo. La segunda verdad del credo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, estas expresiones son un superlativo, Dios de Dios. Como cuando tú puedas decirle a alguien: eres el amor de los amores, eres el alma de mi alma, eres los ojos de mis ojos. Es un superlativo. Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y bueno, dice de la misma naturaleza, consubstancial al Padre. Conozco el texto de Primera de Timoteo, te decía 2:5, en que expresa San Pablo: porque no hay más que un solo Dios, obviamente refiere al Padre, y también un solo mediador entre el Padre y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Y sé que lo que refiere el texto sagrado sobre Cristo como el mediador es en su cualidad del Dios hecho hombre, como el Salvador, ya que el mismo versículo 4 refiere pues a Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. O sea, 1 Timoteo 2:4, antes de hablar de que no hay más que un solo Dios y un solo mediador, dice la voluntad salvífica del Padre. Hay una voluntad de Dios sobre todo el mundo, sí, que todos los hombres se salven. O sea, esa es, vamos a decir, la única predestinación. La predestinación es un destino escrito antes. O sea, yo estoy predestinado, sí, para salvarme, pero puedo rechazar. O sea, haz de cuenta que tú has predestinado a un hijo a que sea una persona que estudie el día de mañana, que vaya a la universidad, que tenga un buen futuro, pero él dice que no. Y bueno, pues a la fuerza nadie, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Pero después de hablar de que no hay un sol más que un solo Dios y un solo mediador, habla acerca de Cristo Jesús y dice: el cual se entregó a sí mismo como rescate por todos. O sea, el mediador de Cristo, la mediación de Cristo se refiere a la obra de la salvación. Y en ese sentido, bueno, Jesús ha mencionado que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre lo concederá. Otra vez pareciera que él intercede. Todo aquello que pidan en mi nombre, el Padre se los dará, el Padre se los concederá. Y son dos textos, tanto Juan 15 como Juan capítulo 16. La pregunta en torno a este tema de un Jesús que está orando adelante es si Jesús es intercesor o es Dios. Y claro que tengo que decir que las dos cosas. Sé que Cristo, como Dios, más que interceder y más que solamente ser mediador, Él es quien nos concede incluso lo que pedimos en su nombre. Y así, si el texto de capítulo 15 y capítulo 16 de San Juan, que lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo concederá, el capítulo 14 dice lo siguiente: y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre. Entonces, el Padre nos concede lo que pidamos en el nombre de Jesús, pero también el Señor nos concede todo lo que pidamos nosotros en su nombre. Y esto, bueno, para que el Padre sea glorificado. Dice también más adelante, el mismo versículo 14, un versículo después: si me pedís algo en mi nombre, yo os lo concederé. La pregunta nuevamente sigue siendo: ¿Jesús es o no el intercesor, el intermediador? ¿Es Cristo el que intercede, es el mediador o es aquel que concede las cosas?
Las dos cosas. Adelante. Las dos afirmaciones. Mi primera afirmación es lo que te decía. Cristo Jesús es Dios. Y como Dios es no el que intercede, sino el que prodiga todos los bienes. O sea, Él es Dios. Cristo no es en manera alguna inferior al Padre, es consubstancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre. Si alguien pensara que solamente el Padre concede las cosas y Cristo no, pues lo está ubicando en un nivel inferior al Padre y entonces está diciendo una herejía. Si Cristo solamente intercede y esto hace el Padre superior a Cristo, entonces esto no lo acepta. Oye, pero bueno, ¿quién es más grande, el Padre o el Hijo? El Padre existe cuando el Hijo existe. No hay padre si no hay hijo. Es una correlación de personas. Si aquí hay una madre de familia que tenga un solo hijo, bueno, pudo tener dos, pero objetivamente la madre o el padre de familia existió cuando existió el hijo, aún en gestación. Hay amigos, amigas que tuvieron embarazos que de pronto no se realizaron o no tuvieron un buen desarrollo, pero ellos saben que han vivido la paternidad, la maternidad, porque hubo un momento en que existió la vida en su vientre. Entonces, bueno, el padre, es que el padre debe ser superior al hijo o anterior al hijo, ¿no? El padre simultáneamente está vinculado a esa presencia del hijo. Mi segunda afirmación es que la mediación de Cristo es en cuanto se encarnó. Ahí sí, o sea, el Padre no se encarnó. En el plan de salvación, el Hijo es el que se encarna, se hace hombre, y entonces, al asumir la naturaleza divina, ha conseguido nuestra salvación. De ahí que sí tengo que afirmar que la redención nos ha venido total, solo y únicamente por la persona del Hijo, por la persona de Cristo. Entonces, quienes digan pues que el Padre murió en la cruz, le llaman patripacianos, es una herejía. Y así podemos entender que la mediación pues no precisamente se refiere a la oración, sino a la redención. O sea, ¿por qué Cristo es mediador? ¿Por qué nos redime? Y entonces sí acepto que esa mediación, que es la redención, solamente se recibe por Cristo, pero también afirmo que la mediación en la oración la podemos hacer todos. Yo puedo orar por ti y tú oras por mí. O sea, existe esa vinculación de pedir por el otro. Adelante, veamos ejemplos de intercesores. En el Evangelio de San Juan nos muestra a la Virgen María intercediendo. Hijo, ya no tienen vino, hagan lo que Él les diga. Y el milagro se realiza. Ahí están los israelitas atrás de Jesús pidiéndole pues que haga milagro para el centurión, porque nos ha construido una sinagoga y ahí están los mismos israelitas abogando ante aquel que pueda hacer las cosas para que lo haga, porque pues es un hombre bueno. Y esto es interceder. Moisés ora a Dios por intercesión de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, ellos ya habían muerto, sí, pero él refiere, o sea, en su oración, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, así lo invoca a Dios. Y Jesús manda a sus apóstoles que sanen, que resuciten, que limpien piel de leprosos, que echen demonios fuera, Mateo 18. Recuerda que Pedro y Juan, en nombre de Jesucristo, sanan a un letullido que está en la puerta del templo de la llamada La Hermosa. Adelante, Pablo devuelve la vida a un joven accidentado en Troade, Hechos 27 al 11. Pablo fue el que resucitó, no, o sea, el que resucita es Dios. Pero Pablo ora e incluso invoca a la persona de Jesús
y se avienta sobre aquel cadáver y aquel joven se levanta. De hecho, cuando pasaba el apóstol San Pedro por la calle, la gente sacaba a los enfermos y lo ponen en las camillas para que al menos la sombra de Pedro pues, pasara sobre algunos de ellos. Y todos eran sanados, Hechos 5. Dios hace milagros por medio de Pablo, tanto con los pañuelos. O sea, hay gente que busca el pañuelo, la ropa que había tocado el cuerpo de Pablo, los ponen en los enfermos y los espíritus malos salen de estos. Este texto hermoso, Hechos 19 del 11 al 12. Y todos estos textos nos dicen que Jesús hacía milagros. O sea, es Jesús por medio de sus discípulos. Dice, ustedes han recibido este poder sin costo, úsenlo pues sin cobrar, dice el Señor. Nosotros también podemos orar. Adelante, algunos textos sobre la oración. Dice el Apocalipsis, la oración de los santos es como perfume agradable ante el trono de Dios. Dice el apóstol San Pablo, ahora me alegro en lo que sufro por ustedes, porque de esta manera completo en mi cuerpo lo que falta el sufrimiento, a los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. O sea, Pablo se alegra de unirse a Cristo a favor de la iglesia. Y después, bueno, Santiago va a hablar acerca de la oración del profeta Elías. Y después, cuando oró otra vez, volvió. Dice, la oración fervorosa del hombre bueno tiene a mucho poder. El profeta Elías era un hombre tal como nosotros. Y cuando pidió en su oración que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Y luego viene el texto de arriba que se me cortó. Y después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. O sea, Dios escucha la oración y esa oración pues, se manifiesta en un Dios que actúa a través también de lo que la persona puede pedir. Y dice Apocalipsis 5:8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. Cada uno de los ancianos tenía una arpa, llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los que pertenecen a Dios. O sea, todas las oraciones de los que le pertenecemos. Dice el Apocalipsis que 4 seres vivientes y los 24 ancianos se ponen de rodillas delante del Cordero con su arpa y llevan las copas de oro llenas de ese incienso que son nuestras plegarias, las oraciones de los que pertenecen a Dios. La pregunta es en torno a Jesús que ora y que es el que concede todo. Adelante. Jesús es Dios y es intercesor. Podemos decir que Cristo es el mediador y el intercesor en la redención. ¿Por qué? Porque es el Dios que se hizo hombre. Pero la oración más que mediador e intercesor es aquel que nos da todo. Como te decía, estas expresiones propias del credo, los 3 superlativos a través del uso del nominativo y del genitivo. Él es Dios de Dios, Él es luz de luz, Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Nosotros decimos que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, que Él es el amor de los amores, refiriendo que no hay nada que esté más arriba de la persona de Jesús. Más arriba nadie. El Padre y el Espíritu están a la par de la persona de Cristo. Por eso, dentro de reflexionar sobre el Señor que ora, porque hecho hombre, nos enseña a orar. La afirmación siguiente habla acerca de esa relación que existe entre el Hijo y el Padre. Dice esta afirmación que sé que es muy abstracta, pero ojalá sea de las afirmaciones que ojalá nunca olvidaras. En Dios todo es uno. Todo. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Dios, uno y trino. O sea, la creación es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el que ofrece salvación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el que santifica? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Incluso, aunque no es el tema ahorita, hay momentos o hay un momento en donde la iglesia afirme: ¿a quién recibimos en la Eucaristía? A la Trinidad. O sea, porque el Padre está unido al Hijo. Pero la afirmación es esta: en Dios todo es uno, salvo las relaciones de oposición. ¿Cuáles son las relaciones de oposición? El tema no es para esto, pero las dejo sobre la mesa, incluyendo que sé que estamos grabando este momento. Hay generación activa, hay generación pasiva, hay inspiración activa y hay inspiración pasiva. La generación pasiva es la paternidad. Esto le corresponde a la primera persona, no a la segunda. La generación pasiva, esto es la filiación. Esto le corresponde a la segunda persona en la Trinidad, no a la primera. La inspiración activa le corresponde a la primera y a la segunda persona de la Trinidad, al Padre y al Hijo. Y la inspiración pasiva solamente le corresponde al Espíritu Santo, la tercera persona. Entonces, las relaciones de oposición son tres: generación activa, generación pasiva e inspiración pasiva. Son las tres personas de la Trinidad. En Dios todo es uno, todo, salvo las relaciones de oposición. Que Dios pues nos conceda su gracia y que viendo a Jesús que ora, recibamos su gran enseñanza para que también nosotros oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.